Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 6. El pesaje de las varitas, primera parte. Han pasado otros días en Hogwarts y Harry ha estado bastante ocupado haciendo más entrenamiento físico Muggle para acercarse al siguiente paso en su camino para convertirse en un cazador de demonios, estudiando para mejorar su conocimiento mágico mientras aprende más sobre la raza Eterious, junto con el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios, practicando muchos hechizos diferentes que definitivamente necesitará para sobrevivir, bueno, más bien para ganar, ya que lo desea muchísimo para restregárselo en la cara a los demás, el torneo de los tres magos y aumentando su poder mágico. Harry se había estado preparando para la primera prueba del torneo de los tres magos, a diferencia de los demás campeones, que probablemente estaban holgazaneando, confiados en su poder mágico, talento y habilidades. Desconocía lo que estuvieran haciendo en ese momento, pero no le importaba en absoluto, ya que tenía asuntos más importantes que atender que pensar en ellos. Durante este tiempo, Harry ha estado pensando en qué elemento desea para su magia de cazador de demonios y, hasta ahora, no se ha decidido. Todavía tiene tiempo para decidir, ya que la primera prueba no comienza hasta finales de noviembre, pero como está listo para dar el siguiente paso para convertirse en un cazador de demonios, necesita elegir un elemento rápidamente. Cuanto antes logre vincularse con el elemento que elija, antes podrá llegar al paso final para convertirse en un cazador de demonios. Que Sheila le transfiera su poder demoníaco para canalizarlo hacia las marcas ubicadas en su brazo izquierdo. Las marcas en el brazo izquierdo de Harry consistían en dos tatuajes en forma de lazo en la muñeca, una V ligeramente curva invertida con un solo punto en el medio sobre los lazos, dos pequeños rectángulos a ambos lados de la V y dos alas curvas encima, todo de color negro. Tras transferir con éxito el poder demoníaco a las marcas sin ningún problema y activar la magia de cazador de demonios a voluntad varias veces, Harry finalmente se convierte en un cazador de demonios. El entrenamiento aún puede ser extremadamente brutal y duro, pero al final los resultados merecerán totalmente la pena. Sin embargo, Harry aún necesitaba elegir un elemento y dar el siguiente paso para convertirse en un cazador de demonios. Desarrollar un fuerte vínculo con el elemento elegido y ser capaz de controlarlo. Solo entonces podría dar el paso final. Mientras tanto, necesitaba reflexionar seriamente. Harry también había estado pasando tiempo con Sheila y conociéndola mejor siempre que no estaba ocupado entrenando o estudiando. Descubrió que le gustaba leer muchos tipos de libros, lo que, de forma vaga pero dolorosa, le recordaba a Hermione. No le cabía duda de que las dos mujeres se llevarían de maravilla en cuanto se conocieran, pero probablemente no sucedería. Prefería los lugares tranquilos y silenciosos a los ruidosos, ya que el ruido la molestaba mucho, sobre todo cuando leía, y era muy leal al maestro End, al igual que sus compañeros Eterious. Leer, preferir la paz y la tranquilidad, y ser muy leal al amo End eran las cosas favoritas de Sheila, aunque ahora también era muy leal a Harry, ya que él era su nuevo amo, algo que la hacía inmensamente feliz. Se alegraba de tenerlo como amo en lugar de a uno de esos insectos patéticos y egoístas. No dudaría ni un segundo en quitarse la vida si tuviera que servir a uno de ellos. Cuando Harry le preguntó a Sheila si le gustaba hacer otras cosas, ella le respondió que nada más, pues consideraba que los pasatiempos humanos carecían de importancia. Sin embargo, había algo que siempre había deseado hacer, siglos atrás: explorar el mundo abierto. Anhelaba visitar otros lugares y contemplar paisajes increíbles, pero debido a su deber como Eterious, matar a Cerez para que finalmente muriera de su maldita inmortalidad, no podía aventurarse en el mundo exterior. Al oír la tristeza en la voz de Sheila al no poder explorar el mundo abierto debido a su deber como Eterious, Harry también se entristeció. Él mismo no había explorado el mundo abierto para visitar otros lugares y contemplar paisajes increíbles, ya que se veía obligado a quedarse en casa de la señora Fig cada vez que los Dursley salían. Querían asegurarse de que permaneciera aislado lo máximo posible y desconocían casi por completo el mundo abierto, así como el mundo mágico. Harry odiaba el aislamiento durante su infancia. Soñaba con visitar otros lugares y contemplar paisajes increíbles, pero ese sueño se fue apagando con los años mientras vivía con los Dursley. Ahora, sin embargo, había resurgido tras escuchar el deseo de Sheila de explorar el mundo, y él estaba decidido a concederle ese anhelo que tanto deseaba, algo que no pudo hacer siglos atrás debido a su deber como Eterious. Esta es una promesa que Harry está dispuesto a cumplir.
Desde que escuchó esa promesa, Sheila se sintió aún más feliz y contenta de tener a Harry como su nuevo amo. Ya empezaba a sentir afecto por él y una emoción que aún no podía describir. También había estado pasando tiempo con él y conociéndolo mejor, pero aún no sabía nada de la cicatriz en su frente, de la que seguía presintiendo que emanaba algo oscuro y terrible. Ceylan necesitaba eliminar la oscura y horrible sensación de la cicatriz de Harry antes de poder transferirle su poder demoníaco cuando alcanzara el último paso para convertirse en un cazador de demonios. No quería que interfiriera en absoluto con ese paso, ya que existía una alta probabilidad de que muriera, algo que ella no deseaba en absoluto. Jamás se lo perdonaría si muriera. Hablando de visitar lugares, Harry planeaba ir al Callejón Diagon al día siguiente para vender el basilisco muerto que había recogido 2 días antes con la ayuda de Dobby, por una gran cantidad de galeones, y adquirir los libros necesarios, además de otros objetos, para prepararse para el torneo de los 3 magos, aunque ya estuviera listo. Esta sería la oportunidad perfecta para que Sheila explorara el mundo exterior en lugar de estar encerrada en la sala de los menesteres todo el día. Sin embargo, Harry solo llevaría a Sheila al Callejón Diagon al día siguiente, incluyendo el mundo abierto en el futuro, si ella aceptaba ocultar sus cuernos. La razón era que no quería causar pánico ni que se extendieran rumores sobre ella, lo cual sin duda atraería la atención del Ministerio de Magia. Había estado investigando sobre ellos mientras estudiaba las leyes mágicas y admitía que aún no estaba del todo preparado para lidiar con ellos, aunque con el paso de los días se sentía cada vez más seguro. Harry necesita investigar y estudiar más sobre las leyes mágicas hasta que esté oficialmente preparado para tratar con el Ministerio de Magia en caso de que las cosas salgan mal durante el torneo de los 3 magos. Pero, sinceramente, cuanta menos atención reciban Harry y Sheila, mejor les irá en el futuro. Si no hay problemas, la vida es maravillosa. Si los hay, la vida es terrible. Es cuestión de suerte. Por suerte, Sheila accedió a ocultar sus cuernos al salir al Callejón Diagon al día siguiente, incluyendo el mundo abierto en el futuro. Harry solo tuvo que usar un poderoso encantamiento de glamour sobre ellos y quedaron ocultos. Fue un procedimiento muy sencillo y sin ningún problema. Al terminar las compras, les revelaría los cuernos. Además, Sheila necesita cambiarse ese atuendo tan revelador por algo menos provocativo, porque Harry no quería que ningún hombre lascivo del Callejón Diagon la mirara con lujuria, especialmente por sus enormes pechos. Solo él puede contemplar sus enormes pechos y su belleza tan encantadora, sexy y seductora. Nadie más. Al igual que con sus cuernos, que estaban ocultos al público, Sheila accedió a cambiar su atuendo tan revelador por algo que no atrajera la atención de otros hombres, para gran alivio de Harry. Ya había elegido su nuevo conjunto, que consistía en una chaqueta de cuero morado oscuro con 2 rayas negras en cada manga, una camiseta negra de manga corta debajo, una falda negra hasta la rodilla con estampado de leopardo morado oscuro y botas de cuero morado oscuro con tacón. En ese momento, Harry y Sheila estaban en la sala de los menesteres hablando sobre su viaje al Callejón Diagon. No habían entrenado ni estudiado nada porque querían aprovechar el día para relajarse, ya que habían estado trabajando mucho los últimos días. Lo mínimo que podían hacer era tomarse un día libre. El aspecto de Harry había cambiado mucho en los últimos días gracias al entrenamiento físico Muggle que había estado haciendo. Ahora medía alrededor de 1,78 m, era musculoso, con la complexión de un nadador atlético y delgado, su piel era más pálida que antes, ya que no había salido últimamente, y su cabello ya no estaba enmarañado como un nido de pájaro, sino corto y peinado hacia arriba. Esto último le gustaba muchísimo, porque estaba harto de que todo el mundo mágico le dijera una y otra vez que se parecía a su difunto padre, James Potter. Harry quería ser él mismo, no parecerse a su padre. También quería labrarse un nombre propio en lugar de tener ese estúpido título de niño que sobrevivió. Para su aparición, Harry se deshizo por completo de la túnica de Hogwarts porque, como había pensado antes en la biblioteca, ya no se consideraba un estudiante. El atuendo que iba a usar consistía en una chaqueta negra de manga larga y cuello alto con ribetes blancos, una camiseta negra ajustada debajo que dejaba ver sus músculos, pantalones de combate negros con numerosas correas gris oscuro, un cinturón negro y botas negras. También llevaba guantes negros sin dedos y un hermoso collar morado oscuro de cristal con el símbolo de 2 martillos cruzados por los mangos formando una X. Sheila le había regalado a Harry ese collar, no solo por haber completado el primer paso para convertirse en cazador de demonios, sino también por haberla liberado de su letargo eterno tras haber sido sellada siglos atrás.
Lo había confeccionado ella misma, tras solicitar los materiales a la sala de los menesteres. Era su forma de expresar gratitud y felicidad a quien la había liberado de su letargo eterno. Desde entonces, Ari siempre lleva puesto el precioso collar artesanal que Seila le hizo alrededor del cuello y nunca se lo quita, excepto para ducharse o irse a dormir. Ari y Seila seguían hablando de su viaje al callejón Diagon cuando, de repente, Toby apareció en la habitación, sorprendiéndolos. Amo a Ari. Señora Seila. Toby tiene noticias importantes que contarles a ambos. Chilló Toby mientras bailaba de puntillas, con las orejas moviéndose de un lado a otro. ¿Qué ocurre, Toby? Preguntó Harry con curiosidad, deseando saber qué tendría que decirles Toby a él y a Seila. Era evidente que se trataba de algo importante. Desde que Toby le habló de la existencia de la sala de los menesteres, Harry le encargó que observara lo que sucedía en Hogwarts, recabara información importante, como rumores o temas relacionados con el torneo de los Tres Magos, y se lo comunicara. Esto propició el encuentro oficial entre Terious y el elfo doméstico, y digamos que las cosas no salieron del todo bien al principio, ya que Seila aún no había perdonado a Dobby por aquella treta. Pero con el tiempo, los dos se hicieron amigos. En cuanto a la información importante que Harry ha estado recibiendo últimamente, básicamente se trataba de lo mismo. Tanto alumnos como profesores notaron su ausencia en Hogwarts durante un tiempo. No había nada sobre el torneo de los Tres Magos, información que necesita para estar mejor preparado para las próximas pruebas. Tendrá que hablar con Ludo Bagman, uno de los organizadores del evento, y preguntarle personalmente. Algunos podrían considerarlo trampa, pero para Harry, es obtener ventaja. Además, las reglas están para romperse. Se va a celebrar una ceremonia importante aquí en Hogwarts y usted, amo Harry, debe ir, informó Dobby, cambiando su hiperactiva personalidad a un tono serio. Tiene que ver con el torneo de los Tres Magos. ¿De qué se trata la ceremonia, Dobby? Preguntó Seila cortésmente, queriendo saber más sobre la ceremonia, al igual que Harry. La ceremonia consiste en revisar las varitas de los campeones para asegurarse de que funcionan correctamente, sin haber sufrido daños ni haber perdido el vínculo. Se creó cuando se estableció el torneo de los Tres Magos hace siglos y siempre es tradición que se revisen las varitas de los campeones. Muy bien, iré a la ceremonia, dijo Harry mientras se levantaba del sofá. Sabía perfectamente que tendría que tratar con los demás campeones y los jueces durante la ceremonia, así que cuanto antes le revisaran la varita, antes podría volver a la sala de los menesteres para hablar con Seila sobre el viaje al callejón Diagon. ¿Dónde se celebra exactamente, Dobby? Dobby no lo sabe, amo Harry, respondió Dobby con expresión de decepción y las orejas caídas. Quería castigarse por no haber descubierto la sala donde se celebraba la ceremonia en Hogwarts, pero Harry le había ordenado estrictamente que no lo hiciera. Dobby solo conoce la ceremonia y su historia por lo que han contado los profesores, pero no sabe dónde se celebra. No te preocupes, Dobby, sé cómo encontrar el lugar. Gracias por darnos esta información a Seila y a mí. Por ahora, descansa un poco de recopilar información. Te avisaré si necesito ayuda. Bienvenido seas, amo Harry. Con un chasquido de dedos, Dobby desapareció. En cuanto Dobby desapareció, Harry se dirigió a su baúl, lo abrió y comenzó a rebuscar en él el mapa del merodeador. Una vez que lo encontró, lo sacó, pronunció la contraseña para activar las funciones especiales y miró hacia la sala donde se celebraba la ceremonia. De acuerdo, vuelvo enseguida, Seila, dijo Harry una vez que encontró la sala donde se celebraba la ceremonia. Guardó el mapa del merodeador en su baúl tras desactivar las funciones especiales y se dirigió hacia la puerta para salir de la sala de los menesteres. La ceremonia no debería durar mucho, ya que parece bastante sencilla, pero podría equivocarme. Estarás bien, amo Harry, aseguró Seila con una sonrisa, haciendo que Harry se detuviera cerca de la puerta y se girara hacia ella con una sonrisa. Solo asegúrate de no atraer ni causar problemas de camino a la ceremonia. Había un dejo de burla y diversión en su voz. Oye, Seila, yo no busco problemas ni los provoco. Exclamó Harry en tono juguetón, mientras su sonrisa se transformaba en una mueca de falsa ofensa. Su exclamación, junto con la expresión de ofensa, hizo que Seila soltara una carcajada. Los problemas suelen encontrarme a mí, ya que soy un Potter. Además, que sepas que soy inocente. Para demostrarlo, Harry se cruzó de brazos y alzó la cabeza, cerrando los ojos. La risa nerviosa de Seila se intensificó al ver la pose de Harry. Me resulta increíblemente dudosa la segunda parte, pero no la primera. Tienes una extraña habilidad para encontrarte a ti mismo.
Harry soltó un bufido de fastidio, sin mostrarse realmente ofendido por lo que Sheila había dicho, ya que solo bromeaba, se dio la vuelta y salió de la sala de los menesteres para dirigirse a la sala donde se celebraba la ceremonia. Necesitaría energía para lidiar con los demás campeones y los jueces. Capítulo 7. Pesando varitas, segunda parte. Harry tardó casi 10 minutos en llegar a la sala donde se celebraba la ceremonia de pesaje de varitas. Podría haber llegado mucho antes, ya que los pasillos estaban completamente vacíos, pues los alumnos estaban en clase, algo que le complació enormemente, ya que no tuvo que lanzar hechizos de ocultación para encubrir su presencia. Sin embargo, decidió aprovechar el tiempo para pensar en cómo iba a tratar con los jueces y los demás campeones. Hasta el momento, el único plan que se le había ocurrido a Harry era ignorar a todos, permanecer en completo silencio, que revisaran su varita para asegurarse de que aún funcionaba correctamente, sin daños ni pérdida del vínculo, y salir de la sala en cuanto terminara la ceremonia. Era bastante sencillo y le gustaba mucho. Pero Harry sabía que no podía permanecer completamente callado durante la ceremonia de pesaje de varitas, por mucho que le gustara el plan que acababa de idear. No le cabía duda de que los jueces y los demás campeones le harían numerosas preguntas, como dónde se alojaba, qué había estado haciendo últimamente y por qué había decidido no asistir a clase, en cuanto entrara en la sala. Sería muy molesto y frustrante, pero si quería que la ceremonia terminara cuanto antes para poder regresar a la sala de los menesteres, donde Sheila lo esperaba pacientemente, tendría que responder a algunas preguntas. Por supuesto, Harry se asegurará de no revelar demasiada información al responder preguntas, ya que lo último que necesita son rumores que se extiendan por Hogwarts, lo que podría llevar a los estudiantes a merodear por el castillo y descubrir dónde se ha estado alojando. Por su bien y el de Sheila, no puede revelar demasiada información al responder preguntas. Sin embargo, si los jueces y los demás campeones seguían acosando a Harry con numerosas preguntas durante la ceremonia, simplemente se iría de la sala. No iba a quedarse encerrado en una habitación con un montón de gente molestándolo sobre lo que había estado haciendo últimamente desde que decidió aislarse del público en Hogwarts. Bien, mejor acabo con esto, pensó Harry mientras se preparaba mentalmente no solo para la ceremonia de pesaje de varitas, sino también para lidiar con los jueces y los demás campeones. Seguía pensando que se iría de la sala si continuaban molestándolo durante la ceremonia. No le importarían las consecuencias ni el castigo que sin duda recibiría en cuanto saliera. Tras tomar una profunda bocanada de aire, Harry se dirigió hacia la puerta, la abrió y entró en la habitación. Toda la actividad en la sala donde se celebraba la ceremonia de pesaje de varitas se detuvo en seco cuando todos, jueces y demás campeones, se percataron de la presencia de Harry. A juzgar por sus rostros de confusión, no tenían ni idea de quién era. ¿Puedo preguntar quién eres, joven?, preguntó Dumbledore cortésmente, deseando saber quién era aquel joven increíblemente apuesto, al igual que todos los demás. Creo que nunca te he visto por Hogwarts. Había algo familiar en el joven, pero no lograba identificar qué era. Harry parpadeó un par de veces, sorprendido de que nadie, ni siquiera Dumbledore, pareciera reconocerlo. ¿Cómo era posible? Un instante después, al comprender la respuesta, tuvo que contener las ganas de golpearse la cabeza contra la pared varias veces hasta que le salió un moretón y le empezó a doler la cabeza. Fue por el nuevo aspecto de Harry. Por eso nadie en la sala donde se celebraba la ceremonia de pesaje de varitas lo reconoció. En Hogwarts, todos estaban acostumbrados al delgado, tímido y pequeño Harry Potter, vestido con la túnica estándar, aunque sencilla, de Hogwarts y con un aspecto idéntico al de su padre. Jamás se imaginarían a un Harry Potter más alto, musculoso y seguro de sí mismo, con ropa nueva y con un aspecto tan diferente al de su padre. Aunque a Harry le gustaba que su nuevo aspecto confundiera a todos en la habitación, que no lo reconocían, deseaba haberlo hecho mucho antes, quizá el año pasado, cuando Sirius Black escapó de Azkaban. Pero lo hecho está. No se puede cambiar el pasado, solo se puede seguir adelante. Vaya, ¿ni siquiera reconoces a tu alumno, Dumbledore?, preguntó Harry con frialdad y un tono sombrío, provocando un escalofrío a todos. No pudieron evitar prometerse a sí mismos que jamás harían enfadar a ese tipo. El mismo alumno que se mete en líos y peligros constantemente desde que puso un pie en Hogwarts, con esa infame cicatriz en forma de rayo en la frente. Creí que no tendrías problemas para reconocerme, pero parece que me equivoqué. Al oír hablar de la infame cicatriz en forma de rayo, todos alzaron la vista para ver la misma que Harry Potter tenía cuando Voldemort intentó matarlo la noche de Halloween, para su gran asombro.
Su asombro se multiplicó por 10 cuando se dieron cuenta al instante de que aquel joven increíblemente guapo era él, el niño que sobrevivió y el inesperado cuarto campeón del torneo de los tres magos. «Harry, ¿eres tú?», preguntó Dumbledore con los ojos muy abiertos, asombrado al ver a Harry tan distinto del que había conocido durante los últimos 3 años en Hogwarts. En lugar de ser delgado, tímido y pequeño, Harry era alto, musculoso y seguro de sí mismo, con un brillo de agudeza e inteligencia en sus penetrantes ojos verde esmeralda. Era evidente que se había estado entrenando y estudiando intensamente para convertirse en la persona que era. Harry vestía ropa mugle negra en lugar de la túnica de Hogwarts y lucía un hermoso collar morado de cristal, lo que le daba un aspecto intimidante, pero a la vez más guapo y encantador. Fleur Delacour lo apreció enormemente, a juzgar por la mirada lasciva de sus preciosos ojos azules mientras lo observaba con deseo. Los demás seguían atónitos, mirándolo con los ojos muy abiertos. Dumbledore no podía estar más orgulloso de ver a su alumno convertirse no solo en un mago más seguro de sí mismo, sino también en un mago poderoso e inteligente tras haber soportado tanto acoso y negatividad por parte de los estudiantes. Una oleada de tristeza y culpa le inundó el corazón al pensar en ello. Debería haber frenado el acoso y la negatividad cuando la situación empezó a descontrolarse, pero debido a la gran cantidad de responsabilidades que tenía, principalmente el torneo de los tres magos y sus otros deberes como jefe de magos de Luizengamoto Supremo Mugoum de la Conferencia Internacional de Magos, no tenía tiempo para reprender a los estudiantes. Incluso en ese preciso instante, Dumbledore lamentaba profundamente no haber detenido el acoso extremo y la negatividad que los estudiantes habían estado ejerciendo sobre Harry después de que su nombre saliera del Cáliz de Fuego, especialmente la parte en la que fue exiliado de la casa Gryffindor. Si James y Lily aún vivieran, sin duda estarían inmensamente orgullosos de ver a su hijo convertirse en un mago poderoso e inteligente, y extremadamente furiosos por el trato que recibía de los estudiantes de Hogwarts. Exigirían justicia y venganza. Pero al mismo tiempo, Dumbledore estaba muy preocupado por la actitud fría y sombría de Harry, así como por la enorme cantidad de poder mágico que percibía en él. Le recordaba inquietantemente a otro estudiante que también había poseído una actitud fría y sombría y un gran poder mágico, el cual se había vuelto aún mayor y más oscuro a lo largo de sus años en Hogwarts, antes de ser utilizado años después para librar una terrible guerra de destrucción en Gran Bretaña. Dumbledore se detestaba a sí mismo al comparar a Harry con Tom Marvolo Riddle, el mismo que desató la terrible guerra de destrucción en Gran Bretaña que cegó la vida de muchos inocentes, pero se sentía responsable del ascenso de Voldemort al poder. Si hubiera hecho algo antes de que la situación empeorara, tal vez todos esos inocentes que murieron seguirían vivos. No haber impedido el ascenso de Voldemort al poder fue el mayor error de Dumbledore en aquel entonces, y juró que jamás volvería a repetirse. Se asegurará de que ningún señor oscuro se alce para aterrorizar el mundo mágico. Por eso Dumbledore iba a vigilar de cerca a Harry durante toda la ceremonia de pesaje de varitas y asegurarse de que no hiciera ninguna tontería. Si la hacía, actuaría con rapidez, aturdiéndolo y llevándolo a otra habitación. De ese modo, los jueces, los demás campeones y las otras 3 personas presentes no correrían ningún peligro. Sí, soy yo, Dumbledore, respondió Harry, aún con un tono frío y sombrío. ¿De verdad te sorprende que ya no me parezca a mi padre, ese chico flacucho, tímido y pequeño al que todos en Hogwarts estaban acostumbrados los últimos 3 años? Porque si te sorprende, es evidente que necesitas un par de ojos nuevos o un cerebro nuevo, ya que por fin llegué a la pubertad y tengo un aspecto diferente, que me gusta mucho. No hay necesidad de ser irrespetuoso ni grosero, Harry, dijo Dumbledore, dejando atrás su gran asombro y la mirada atónita que le había dejado el nuevo aspecto de Harry, mientras le dirigía una mirada de desaprobación tras sus gafas de media luna. Solo era una pregunta sencilla. Además, tu actitud no me gusta en absoluto, así que déjala ya. Harry sonrió con desdén, pero no dijo nada más mientras se dirigía a una pared apartada de los demás y se apoyaba contra ella, metiendo las manos en sus pantalones. Había previsto las numerosas preguntas de rigor tras la pequeña discusión con Dumbledore, pero para su sorpresa, no recibió ninguna. Parecía que nadie se había recuperado del todo al ver su nuevo aspecto al entrar en la habitación. En cualquier caso, esto hizo a Harry increíblemente feliz, pues ya no tenía que responder preguntas sobre dónde se alojaba, qué había estado haciendo últimamente ni por qué había decidido no asistir a clase. Lo único que tenía que hacer era ignorar las miradas que recibía y que revisaran su varita.
Después, regresaría a la sala de los menesteres para continuar la conversación con Seila sobre el viaje al callejón Diagon. Fue entonces cuando Harry se percató de que había otras 3 personas en la habitación. Un anciano, un hombre corpulento y una mujer. Reconoció sin dificultad al anciano como el señor Ollivander, el fabricante de varitas al que había conocido 3 años atrás en el callejón Diagon para adquirir la suya, y al hombre corpulento como el cámara, ya que claramente llevaba una varita en las manos. Pero cuando Harry la vio, gimió mentalmente al reconocerla, a pesar de que acababan de conocerse. Era Rita Skeeter, una reportera del Profeta conocida por escribir mentiras descaradas que arruinan vidas. No hacía falta ser un genio para saber que estaba en Hogwarts para escribir sobre el torneo de los 3 magos. Ver a Skeeter en la sala me dio aún más motivos para terminar esta ceremonia cuanto antes, pensó Harry, deseando que la ceremonia de pesaje de varitas comenzara pronto. No tenía ninguna intención de entrevistar a Rita. Si ella insistía en hacerlo, se encontraría con el extremo de su varita y acabaría en la enfermería con heridas posiblemente graves, dependiendo de lo enfadado que se pusiera. Solo espero que empecemos pronto, porque siento su mirada fija en mí. Por suerte, el deseo de Harry de que la ceremonia de pesaje de varitas comenzara pronto se cumplió cuando Dumbledore, que seguía sin apreciar su actitud tan fría y sombría, captó la atención de todos. Campeones, permítanme presentarles al señor Ollivander, el fabricante de varitas que revisará todas sus varitas para la ceremonia de pesaje y se asegurará de que siguen funcionando correctamente, sin haber sufrido ningún daño ni haber perdido el vínculo. El señor Ollivander, que estaba de pie en silencio cerca de una ventana, asintió con la cabeza antes de caminar hacia el centro de la habitación donde había una mesa y se sentó detrás de ella, oficialmente listo para hacer su trabajo como fabricante de varitas profesional. Señorita Delacour, ¿me permite su varita, por favor? Preguntó el señor Ollivander en voz baja, haciendo que Fleur se levantara, se acercara a él y le entregara la varita con cortesía. Él la tomó y comenzó a examinarla con detenimiento, mirándola de arriba a abajo. 9 pulgadas y media, de palo de rosa, rígida y con un núcleo que contiene, supongo que un pelo de vela, ¿verdad? Sí, señor Ollivander, respondió Fleur, visiblemente complacida y orgullosa de la varita que había usado durante sus años en Beaux Batons. Perteneció a una de mis abuelas. Harry se incorporó en silencio, apoyado contra la pared, al oír esto. Así que, al parecer, Delacour es en parte vela, lo que la clasifica como mitad humana, mitad criatura. Eso explica por qué atrajo tanta atención de los chicos de Hogwarts cuando Durmstrang y Beaux Batons llegaron el día antes de Halloween. Él había pensado que era por su extraordinaria belleza, pero estaba claro que se debía tanto a eso como a su herencia Veela. Harry tenía la firme intención de guardar en su mente el dato de que Delacour era parte Veela, ya que le sería extremadamente útil una vez que adquiriera su magia de cazador de demonios. Ya veo, dijo el señor Ollivander mientras seguía examinando con atención la varita de Fleur, comprobando esta vez si tenía algún golpe o arañazo. Nunca he usado pelo de vela para fabricar varitas nuevas, ya que son bastante delicadas. Pero como esta te sienta bien y está muy bien cuidada, entonces es perfecta para ti. Tras examinar la varita durante unos instantes, el señor Ollivander lanzó un hechizo que hizo brotar un ramo de flores de colores de la punta, elevándose por los aires antes de posarse delicadamente sobre la mesa. Acto seguido, anunció con satisfacción que la varita seguía funcionando correctamente, sin haber sufrido ningún daño ni haber perdido su conexión. Le devolvió los 2 objetos a Fleur, quien los tomó con una sonrisa antes de regresar a su asiento. Inmediatamente se dispuso a examinar la varita del siguiente campeón, que resultó ser la de Cedric Diggory, quien se acercó al ser llamado. Ah, esta sí que es una de mis creaciones, dijo el señor Ollivander con una sonrisa mientras tomaba la varita de Cedric y comenzaba a examinarla con detenimiento, como había hecho antes con la de Fleur. Mide 12 pulgadas y cuarto, es de madera de fresno, agradablemente flexible y contiene un pelo de unicornio que casi me pincha con su cuerno después de arrancarle la cola. ¿La has estado cuidando con regularidad y con esmero, señor Diggory? Sí, señor Ollivander, respondió Cedric con una sonrisa. Incluso lo pulí anoche después de practicar un par de hechizos que voy a necesitar para el torneo. Oh, parece que no soy el único que se prepara para el torneo de los 3 magos, pensó Harry, animándose en silencio al oír esto. Creía que los demás campeones se lo pasaban en grande, confiados en su poder mágico, su talento y sus habilidades, pero me equivoqué. Una leve sonrisa con un toque de sadismo oculto apareció en su rostro.
Qué lástima para ellos, su entrenamiento no será suficiente para vencerme, porque una vez que adquiera la magia de cazador de demonios, se acabó todo. Hablando de magia de cazador de demonios, necesito elegir un elemento pronto para dar el siguiente paso, pero ¿cuál debería elegir? Tras examinar la varita durante unos instantes, el señor Ollivander la usó para crear varios anillos de humo que salieron disparados por otra ventana. Anunció, con la misma satisfacción, que seguía funcionando correctamente, sin haber sufrido ningún daño ni haber perdido la conexión, a diferencia de la varita de Fleur. Se la devolvió a Cedric, quien la tomó cortésmente, asintió en señal de agradecimiento y regresó a su asiento. El tercer campeón en subir fue un osco Víctor Krum, quien, con el ceño fruncido, le extendió su varita al señor Ollivander tras llegar a su lado. La tomó y comenzó a examinarla con detenimiento. Si no me equivoco, esta varita es una creación de Gregorovich, ¿verdad, señor Krum? Krum asintió. Eso suponía. Es un excelente fabricante de varitas y las que crea son de gran calidad. 10 pulgadas y cuarto, de carpe, bastante rígida y con núcleo de fibra de corazón de dragón. Tras examinar la varita durante unos instantes, el señor Ollivander lanzó un hechizo que invocó un enjambre de pajarillos que gorjeaban y salieron volando por la misma ventana por donde habían salido los anillos de humo hacía un rato, y anunció los mismos resultados que con las varitas de Fleur y Cedric. Se la devolvió a Krum, quien la tomó y regresó a su asiento sin decir palabra. Y ahora, ha llegado el momento de que Harry, el último campeón del torneo de los tres magos, suba a que el señor Ollivander revise su varita para comprobar si sigue funcionando correctamente, sin daños ni pérdida de la conexión. Tras esto, la ceremonia de pesaje de varitas terminará y todos podrán volver a lo que estaban haciendo antes de ser convocados a la sala. Pero en ese momento, sin embargo, había un pequeño problema. Harry no se había dado cuenta de que le tocaba pasar a que le revisaran la varita, pues estaba absorto en sus pensamientos, intentando decidir qué elemento quería para su magia de cazador de demonios. Había descartado fuego, rayo, luz, oscuridad y agua porque simplemente no eran los adecuados para él, especialmente el rayo. Si bien controlar y liberar rayos reales sería asombroso, le recordaba la cicatriz con forma de rayo en su frente. Por lo tanto, no quería ese elemento. Los únicos elementos que le quedaban a Harry por elegir eran el hielo y el viento, pero no estaba seguro de cuál escoger. Debía elegir el viento, ya que siempre disfrutaba de la brisa fresca cuando volaba por los aires en su escoba, o debía elegir el hielo, ya que es el elemento más poderoso del mundo y puede congelar a cualquiera sin mucho esfuerzo. ¿Qué elemento debería elegir Harry? Los pensamientos de Harry sobre qué elemento debería elegir para su magia de cazador de demonios se detuvieron en seco al oír la voz del señor Ollivander. Señor Potter. Señor Potter. ¿Me permite su varita, por favor? Tras parpadear un par de veces, Harry alzó la vista y vio que todos lo miraban. Rápidamente se dio cuenta de que le tocaba el turno de que revisaran su varita. Murmurando una disculpa, se dirigió hacia el señor Ollivander, quien esperó pacientemente a que le entregara la varita. Ah, sí, dijo el señor Ollivander, con sus pálidos ojos brillando de repente mientras tomaba la varita de Harry y comenzaba a examinarla con atención. Sí, recuerdo el día en que le vendí esta varita tan curiosa, señor Potter, en el momento en que entró en mi tienda en su primera visita al Callejón Diagon. Harry asintió en silencio, recordando también el día en que compró su varita. Sintió una felicidad inmensa al conseguirla por fin, ya que todas las varitas que probó en la tienda del señor Ollivander habían sido un fracaso. Pero ahora, la odiaba porque su núcleo contenía una pluma de cola de fénix, una pluma que, casualmente, compartía el mismo núcleo que la varita de Voldemort, la misma varita que le había dejado la infame cicatriz en forma de rayo en la frente. Tampoco ayudó que Harry hubiera conocido a Tom Riddle 2 años atrás en la Cámara de los Secretos y descubriera que tenían mucho en común, tanto que resultaba aterrador. Ambos eran mestizos, huérfanos criados por muggles que odiaban la magia, poseían grandes cantidades de poder mágico y eran los únicos dos en el mundo que hablaban el idioma de las serpientes. Incluso se parecían físicamente, pero sus personalidades los separaban por completo. El año pasado, cuando estaba en el Callejón Diagon después de huir de los Dursley para evitar cualquier tipo de conexión con Voldemort, Harry estuvo tentado de comprar una varita nueva, pero decidió no hacerlo ya que le había tomado cariño a su varita, a pesar de que todavía no le gustaba.
11 pulgadas, madera de acebo, bonita y flexible, y con una sola pluma de fénix, enumeró el señor Ollivander mientras seguía examinando la varita de Harry con detenimiento, pasándola entre los dedos para ver si tenía alguna protuberancia o arañazo. He notado que la has estado usando con mucha frecuencia, lo cual es comprensible, ya que te enfrentas a competidores más talentosos, hábiles y dotados para la magia. Sabía sin duda que el mundo mágico esperaba grandes cosas de ti, señor Potter, grandes cosas de verdad. El señor Ollivander dedicó mucho más tiempo a examinar la varita de Harry que las de los demás campeones. Finalmente, tras comprobar 2 veces que no tuviera golpes ni arañazos, hizo que un chorro de agua saliera disparado de la punta antes de congelarla y anunció los mismos resultados que con las varitas de Fleur, Cedric y Krum. Al ver cómo el señor Ollivander acababa de congelar la fuente, Harry, que había recuperado su varita, se hizo una idea del elemento que quería para su magia de cazador de demonios, pero quería escuchar primero la opinión de Sheila antes de decidirse. No quería quedarse atascado en el dilema de qué elemento elegir. Poco después, Harry salió de la sala donde se había realizado la ceremonia de pesaje de varitas y comenzó a regresar a la sala de los menesteres bajo los hechizos invisibles que se había lanzado, ya que las clases estaban a punto de terminar. Rita intentó convencerlo de que hiciera fotos y concediera una entrevista para el profeta, pero él se había mostrado muy reacio a cualquier tipo de fotografía o entrevista con ella. De no ser por la rápida intervención de Dumbledore, las cosas podrían haber empeorado mucho. Pero nada de eso importa ahora. Lo único que importa en este momento es que Harry por fin ha elegido un elemento para su magia de cazador de demonios, pero aún quiere escuchar la opinión de Sheila antes de seguir adelante con dicho elemento. Estaba deseando dar el siguiente paso para convertirse en un cazador de demonios. Capítulo 8. Viaje al Callejón Diagon, primera parte. Harry, aún bajo los efectos de los hechizos que se había lanzado tras salir de la sala donde se había celebrado la ceremonia de pesaje de varitas, no tardó en llegar de nuevo a la sala de los menesteres, en el 7º piso. Caminó de un lado a otro, pensando en lo que más deseaba, y un instante después, la entrada se materializó ante él. Normalmente, sería imposible que la puerta de la sala de los menesteres se materializara, ya que hay alguien dentro, pero debido a que Harry tiene un vínculo muy fuerte con esa habitación tan especial, tras conocer su existencia gracias a los elfos domésticos y usarla con frecuencia para su entrenamiento como cazador de demonios, puede hacer que la puerta se materialice cuando quiera, incluso si hay alguien dentro. Algunas personas considerarían este hecho completamente injusto, ya que hay muchos secretos y conocimientos en la sala de los menesteres que deberían compartirse con el mundo mágico, pero para Harry fue como si le hubieran concedido la vida eterna después de beber agua de la fuente de la juventud. Justo después de que la puerta de la sala de los menesteres se materializara, Harry deshizo los hechizos de ocultación que lo protegían y entró. Se encontró con Sheila, que leía un libro de historia sentada en un sofá de cuero suave, con una pierna cruzada sobre la otra. Al oír que se abría la puerta, ella levantó la vista del libro y una sonrisa iluminó su rostro al verlo. Bienvenido de nuevo, amo Harry, saludó Sheila cordialmente mientras colocaba su libro sobre la pequeña mesa de madera frente a ella antes de cruzar ambas manos sobre su regazo. ¿Salió bien la ceremonia de pesaje de varitas? Todo salió bien, Sheila, respondió Harry asintiendo mientras se acercaba a Sheila, quien se hizo a un lado para que él se sentara junto a ella. Todos se sorprendieron mucho al ver mi nuevo aspecto, lo cual, sinceramente, fue sorprendente, ya que nadie parecía reconocerme, ni siquiera el director. Pero te gusta tu nuevo aspecto, ¿verdad? Dijiste que querías ser tú misma, no parecerte a tu padre. Sí, solo que ojalá hubiera empezado el entrenamiento intensivo que he estado haciendo estos últimos días mucho antes, como el año pasado. Si lo hubiera hecho, tal vez las cosas serían totalmente diferentes a como son ahora. En el momento en que Harry mencionó que las cosas serían totalmente distintas si hubiera empezado el entrenamiento intensivo mucho antes, como el año pasado, sintió un escalofrío. Si se hubiera puesto a entrenar intensamente, ¿de verdad las cosas serían tan diferentes? Ya se le ocurrían un par de preguntas. ¿Recibiría Harry respuestas sobre Sirius Black de los profesores que le habían impartido clases a él y a los demás merodeadores en Hogwarts años atrás? ¿Descubriría Harry la sala de los menesteres para adquirir conocimientos que le dieran ventaja contra poderosos enemigos? ¿Harry seguiría en la casa Gryffindor en lugar de ser exiliado después de que su nombre saliera del Cáliz de Fuego, manteniendo su amistad con Ron y Hermione? Y lo que es más importante, ¿tendría Harry alguna oportunidad de conocer a Sheila si descubriera su libro en la biblioteca mientras estudia hasta altas horas de la noche?
La respuesta a algunas de las preguntas que Ari acababa de plantearse era un rotundo no. Ari jamás obtendría respuestas sobre Sirius Black por parte de los profesores, ya que no querían que supiera la verdad sobre cómo sus padres fueron traicionados por alguien a quien consideraban un amigo. Jamás descubriría la sala de los menesteres para adquirir el conocimiento que le daría ventaja contra poderosos enemigos. Pero, lo más importante, jamás tendría la oportunidad de conocer a Sheila, ya que siempre estaría con Ron y Hermione y nunca iría a la biblioteca a estudiar hasta altas horas de la noche. Sin querer insistir en el último asunto, que era no tener nunca la oportunidad de conocer a Sheila, Harry decidió cambiar de tema. Bueno, Sheila, he estado pensando durante la ceremonia de pesaje de varitas. Estaba pensando en qué elemento quiero usar para mi magia de cazador de demonios. ¿De verdad?, preguntó Sheila, muy sorprendida al enterarse de que su amo ya había elegido un elemento para su magia de cazador de demonios mientras él estaba ocupado con la ceremonia de pesaje de varitas. Eso es una gran noticia, amo Harry. ¿Ya se ha decidido? Bueno, tengo una idea del elemento que quiero, pero quería escuchar tu opinión antes de decidirme. Así evito quedarme atascado en el dilema de qué elemento elegir. ¿Podrías darme una opinión sincera sobre el elemento que he elegido? Por supuesto, maestro Harry, le daré mi opinión sincera sobre el elemento que desea para su magia de cazador de demonios. Harry le dedicó a Sheila una sonrisa sincera antes de abrazarla, algo que la sorprendió y la dejó con los ojos muy abiertos. Nunca antes la habían abrazado y no sabía qué hacer. ¿Debía corresponderle el abrazo o quedarse en esa posición incómoda? Gracias, Sheila, significa mucho para mí, dijo Harry en voz baja mientras seguía abrazando a Sheila, quien aún parecía incómoda, pero comenzaba a sentirse feliz con el abrazo. Era un momento de paz y consuelo. Tras unos instantes, se separó para dedicarle la misma sonrisa sincera, que ella correspondió con un ligero rubor en su pálido rostro. ¿Estás lista para darme tu opinión sincera sobre el elemento que he elegido para mi magia de cazadora de demonios? Sí, maestro Harry, respondió Sheila, recomponiéndose rápidamente de la incomodidad del abrazo y adoptando su papel de maestra. Estoy lista para darte mi opinión sincera sobre el elemento que deseas para tu magia de cazadora de demonios. Solo tienes que preguntar. Harry interpretó las palabras de Sheila como una señal para preguntarle su opinión sobre el elemento que había elegido durante la ceremonia de pesaje de varitas, cuando el señor Ollivander revisó la suya. Entonces, empecemos. ¿Qué opinas del elemento hielo? ¿Es ese el elemento que has estado pensando usar para tu magia de cazador de demonios? Preguntó Sheila, queriendo asegurarse de que el hielo fuera el elemento que Harry deseaba usar. De lo contrario, se vería obligada a darle numerosas explicaciones sobre los diferentes elementos. No solo sería agotador, sino que también le generaría más dudas a la hora de decidirse. No quería eso, así que esperaba que el hielo fuera el elemento que él quería. Por suerte para Sheila, Harry confirmó que quiere usar el elemento hielo para su magia de cazador de demonios, lo que le facilita mucho el trabajo y, al mismo tiempo, le quita un peso de encima. Bueno, el hielo es prácticamente el elemento más poderoso del mundo. Puedes congelar casi cualquier cosa, volverte inmune al frío y crear tanto fuertes tormentas de nieve como cualquier tipo de arma. También puedes congelar heridas críticas, veneno letal, toxinas y hemorragias externas extremas. Eso es realmente interesante, murmuró Harry mientras repasaba los detalles del elemento hielo que Sheila había mencionado. Le gustaba todo, incluso la posibilidad de congelar heridas críticas, veneno letal, toxinas y hemorragias externas extremas. Eso sería sumamente útil, y lo que lo hacía aún más valioso era poder extraer el veneno, las toxinas y las hemorragias externas extremas con su magia de tipo Older. Jamás tendría que volver a visitar la enfermería. Era un milagro. En ese momento, Harry ya se había decidido por el elemento que quería para su magia de cazador de demonios, pero aún tenía dudas. ¿Debía quedarse con el que había elegido en la ceremonia de pesaje de varitas, o debía pedirle a Sheila que le explicara otro elemento? Decidió preguntarle. ¿Crees que debería elegirlo, Sheila? ¿El elemento hielo? Si bien me gustan los detalles que mencionaste, sobre todo lo de las heridas críticas congeladas, el veneno letal, la toxina y las hemorragias externas extremas, todavía tengo dudas. Creo que deberías elegir el hielo para tu magia de cazador de demonios, maestro Harry, respondió Sheila con dulzura mientras extendía la mano para posar la de Harry sobre la suya.
Sin duda mostraste interés por este elemento cuando lo mencionaste durante la ceremonia de pesaje de varitas, y no quiero darte numerosas explicaciones sobre los distintos elementos. No solo sería agotador, sino que también te generaría más dudas a la hora de decidir qué elemento prefieres. Te recomiendo que elijas el hielo. Ari se quedó mirando la mano que descansaba sobre la suya durante un rato antes de alzar la vista hacia Seila, quien le dedicaba una dulce sonrisa. Ella asintió con un gesto alentador, lo que bastó para que él finalmente se decidiera y disipara cualquier conflicto interno. Ari iba a usar el elemento hielo para su magia de cazador de demonios. Se convertiría en el cazador de demonios de hielo. Al día siguiente, en la sala de los menesteres, con Harry y Seila, al día siguiente amaneció temprano en Hogwarts y Harry y Seila se preparaban para su excursión al Callejón Diagon. Habían pasado el resto del día anterior hablando sobre ello antes de leer numerosos libros sobre cómo conectar con el elemento hielo. Hasta ahora, la única forma de que Harry se conecte con el elemento hielo es estando en un ambiente muy frío, en ropa interior, y agotando hasta la última gota de su magia. Al hacerlo, absorberá el frío tanto en su cuerpo como en su núcleo mágico mermado, lo que no solo aumentará su inmunidad, sino que también le permitirá lanzar y controlar hielo a voluntad. Tendrá que repetir este proceso varias veces hasta lograr conectarse con el hielo. Si bien el método era extremadamente útil para vincularse con el elemento hielo, también resultaba muy vergonzoso, ya que Harry tendría que quedarse casi desnudo en un ambiente gélido, con Seila vigilándolo a distancia para asegurarse de que no se congelara ni sufriera hipotermia. No quería que ella lo viera casi desnudo, pues su orgullo masculino se vería ligeramente herido, pero a menos que existiera otro método para vincularse con el hielo, no tenía otra opción. Por suerte para Harry, no necesitó usar el método del hielo para unirlos, ya que él y Seila se estaban preparando para su viaje al Callejón Diagon ese día. Estaban haciendo los últimos ajustes antes de partir oficialmente. ¿Qué te parece visitar el mundo abierto por primera vez en siglos, Seila? Preguntó Harry con curiosidad mientras guardaba un baúl encogido en el bolsillo delantero de sus pantalones. Dentro contenía el basilisco muerto que pensaba vender en Gringotts, la primera parada al entrar él y Seila al Callejón Diagon desde el caldero chorreante. Sinceramente, amo Harry, estoy muy nerviosa, admitió Seila con timidez, vestida con su nuevo atuendo en lugar del revelador que tenía antes, al que tendría que acostumbrarse cada vez que saliera con Harry al mundo abierto. Aún se le veían los cuernos dorados, pero pronto los ocultaría. Nunca he pisado el mundo abierto desde que Zeref me creó y no sé cómo manejar esta sensación. ¿Es normal que los humanos se pongan tan nerviosos al visitar el mundo abierto por primera vez? Reconozco que visitar el mundo abierto por primera vez genera nerviosismo, pero a la vez es emocionante porque podrás ver cosas que superan tu imaginación. Será como estar en un mundo completamente nuevo. Todavía recuerdo el día en que visité el mundo abierto por primera vez. Fue realmente asombroso y maravilloso. Harry jamás olvidará el día en que entró por primera vez al mundo abierto y al Callejón Diagon, hace 3 años, con Hagrid, quien vino a entregarle su carta de Hogwarts. Como te dije, Seila, visitar el mundo abierto por primera vez da un poco de vértigo, pero también es emocionante, y te llevará un tiempo sentirte lo suficientemente cómoda en él. Deberías aprovechar nuestra visita al Callejón Diagon para estudiar cómo funcionan los humanos. Así lo entenderás mejor. Al oír la voz reconfortante y tranquilizadora de Harry, Seila se sintió extraordinariamente feliz, y la timidez en su rostro se transformó en un leve rubor. El amo Harry sabe cómo animarme si estoy nerviosa, deprimida o triste, aunque se supone que yo debería animarlo a él si se siente así. Pero no me quejo. Es agradable y reconfortante. El leve rubor en las mejillas de Seila se intensificó mientras miraba a Harry, y su corazón comenzó a latir un poco más rápido que antes. Me alegra mucho tenerlo como mi nuevo amo. Tras unos minutos, Harry y Seila terminaron de prepararse y estaban listos para ir al Callejón Diagon. Él llevaba el basilisco muerto, y ella ocultaba sus cuernos dorados con un poderoso encantamiento de glamour. Parecían una pareja normal en una cita. Bien, Seila, ¿estás lista para adentrarte en el mundo abierto? Preguntó Harry, queriendo asegurarse por completo de que Seila estuviera lista. No pasa nada si no quieres ir, no me enfadaré ni nada parecido. Solo pregunto porque quiero estar seguro, ya que será tu primera vez. Estoy lista para adentrarme en el mundo abierto, maestro Harry, respondió Seila con firme determinación, con una mirada apasionada que brillaba en sus ojos morados oscuros. No iba a permitir que el nerviosismo la dominara ante la idea de visitar el mundo abierto por primera vez.
Si eso sucedía, tanto su orgullo como mujer como el de una poderosa Ethereus quedarían profundamente heridos. Se sentiría completamente humillada y avergonzada. Muy bien, entonces, adentrémonos en el mundo abierto. Además, asegúrate de no separarte de mí. No quiero que te alejes. Nunca se sabe cuándo alguien te llevará de repente, aunque las probabilidades son muy bajas ya que habrá mucha gente haciendo compras. Dicho esto, Harry llamó a Dobby, quien apareció casi de inmediato en la sala de los menesteres, dando saltitos. Le ordenó que los llevara a él y a Seila al caldero chorreante, desde donde partirían hacia el callejón Diagon. El hiperactivo elfo doméstico obedeció sin reparo alguno. Los tomó de las manos y los transportó al caldero chorreante con un suave chasquido. Iba a ser un día ajetreado, pero divertido. Capítulo 9. Viaje al callejón Diagon, segunda parte. Cuando Seila experimentó recientemente su primer transporte mágico de un lugar a otro, esperaba que fuera nauseabundo y sumamente incómodo. Los libros de historia sobre transporte mágico que había leído no exageraban en absoluto, ya que transportarse de un lugar a otro podía ser extremadamente peligroso. Un solo error podía costarle una extremidad o incluso la vida. Para gran sorpresa de Seila, su primer transporte mágico no había sido como lo había imaginado. Nauseabundo y sumamente incómodo. En realidad, había sido suave y placentero. ¿Por qué? ¿Se debía al poder de la magia de los elfos domésticos o a algo completamente distinto? En cualquier caso, Seila planeaba preguntarle a Dobby cómo el transporte mágico podía ser tan fluido y agradable después de la visita al callejón Diagon. En ese momento, estaba absorta observando el entorno, tanto el suyo como el de Harry, en ese caldero chorreante, como él lo llamaba al llegar, y digamos que no le impresionaba en absoluto lo que veía. El lugar no parecía mágico ni especial, sino simplemente un pub cutre, ya que estaba oscuro y apenas tenía luces. No había nadie dentro, excepto Harry, Seila y Dobby. Gracias por traernos al caldero chorreante, Dobby, dijo Harry, sonriéndole a su pequeño amigo por haber obedecido su orden de transportarlos a él y a Seila hasta allí. Te necesitaré de nuevo para que nos lleves de vuelta a Hogwarts después de nuestras compras, pero aún falta bastante para eso. Mientras tanto, quiero que regreses y te asegures de que nadie descubra la sala de los menesteres. Es muy importante, Dobby, y cuento contigo. No dejes que nadie la descubra. Por supuesto, amo a Harry. Chilló Dobby con seriedad mientras saludaba a Harry con firmeza. Dobby se asegurará de que nadie descubra la sala de los menesteres, sin excepción. Y con un chasquido de dedos, desapareció. ¿Qué te parece el caldero chorreante, Seila? Preguntó Harry, volviéndose hacia ella después de que Dobby desapareciera, intrigado por su opinión. Era la primera vez que salía de la sala de los menesteres, así que seguramente sentiría algo, sobre todo curiosidad. Sin embargo, la respuesta que Harry recibió de Seila fue algo que no esperaba en absoluto. No me impresiona en absoluto lo que veo, amo Harry, respondió Seila con voz completamente plana y tajante, con una expresión inexpresiva mientras seguía mirando a su alrededor. Este lugar no parece mágico ni especial, sino simplemente un bar de mala muerte. Harry tardó un par de instantes en recobrar la compostura tras la respuesta tan seca y tajante de Seila, quien seguía con la misma expresión inexpresiva mientras observaba el caldero chorreante. Una vez recuperado, soltó una serie de risitas divertidas, lo que provocó que ella frunciera el ceño, confundida, preguntándose por qué se reía. Sí, reconozco que el caldero chorreante parece más un antro que un lugar mágico o especial. De hecho, eso mismo pensé yo cuando entré por primera vez hace 3 años. Era cierto, Harry había pensado que el caldero chorreante no parecía mágico ni especial cuando entró por primera vez hacía 3 años con Hagrid. Claro que, hacía poco que había descubierto la existencia del mundo mágico la noche que recibió su carta de Hogwarts y aún estaba asimilando que la magia era real, no falsa como le habían dicho a menudo quienes la odiaban. No fue hasta que Harry se alojó en el pub mágico durante el resto de las vacaciones de verano del año pasado, después de huir de los Dursley, cuando hizo que Marge Dursley, una auténtica arpía a la que odiaba con cada fibra de su ser, se hinchara como un globo por arte de magia accidental, que descubrió que servía de portal entre el mundo Muggle y el callejón Diagon. Debido a que sirve de portal entre dos mundos distintos, el caldero chorreante tiene la apariencia de un pub oscuro y sórdido, para evitar que los Muggles lo descubran. Si lo hacen, ya sea por accidente o curiosidad, sus recuerdos se borrarán casi al instante. Esto es para mantener el estatuto del secreto mágico.
Sin él, el mundo mágico quedaría expuesto y todos los seres mágicos, humanos y bestias, serían asesinados sin piedad por los mugles. Aunque el caldero chorreante no parezca impresionante, debido a su aspecto oscuro y lúgubre, sin duda es un lugar famoso en el mundo mágico. ¿De verdad? Preguntó Seila, volviéndose hacia Harry tras lo que él había dicho, y su ceño fruncido de confusión se transformó en una expresión de sorpresa. ¿Pensaste exactamente lo mismo que yo cuando entraste en este pub hace 3 años, amo Harry? Harry asintió con la cabeza. Sí, Seila, y fue por esa época cuando descubrí la existencia del mundo mágico, incluyendo que la magia era real, no falsa como me habían dicho los mugles. Esa es una historia que te contaré en otro momento. Vamos, la entrada al callejón Diagon está por aquí. Harry condujo a Seila hasta una puerta que estaba al otro lado del pub, y entraron por ella para encontrarse en una habitación exterior muy pequeña con una pared de ladrillo delante de ellos. Seila estaba muy confundida. ¿Cómo podía ser esta pared de ladrillos la entrada al callejón Diagon? No había absolutamente nada en esta habitación tan pequeña. Amo Harry, no quiero faltarle al respeto, pero ¿cómo puede ser esta habitación una entrada? Es un callejón sin salida. Harry no dijo nada, simplemente sacó su varita de la chaqueta y comenzó a dar unos golpecitos en la pared de ladrillo, siguiendo un patrón. Justo después de este gesto tan peculiar, desde la perspectiva de Seila, la pared empezó a moverse sola, dividiéndose en dos y formando un gran arco por el que pasar, revelando al mismo tiempo un callejón brillante y colorido al otro lado. Harry guardó su varita en el bolsillo de su chaqueta, se giró hacia Seila, que estaba completamente sorprendida y no esperaba que la pared de ladrillo se moviera sola, y extendió un brazo mientras se hacía a un lado para que pudiera ver bien el colorido callejón desde el arco, con una enorme sonrisa en el rostro. Bienvenida, Seila, al lugar más famoso del mundo mágico, el callejón Diagon. Al oír lo que dijo Harry, Seila se recuperó rápidamente del estado de shock en el que se había quedado al ver cómo la pared de ladrillo se movía sola, y contempló el brillante y colorido callejón que tenía delante, con sus ojos de color púrpura oscuro muy abiertos por el asombro, la fascinación y la admiración que sentía por lo que estaba viendo. El callejón Diagon era hermoso e impresionante. Seila lo admite con total sinceridad, a diferencia de su lado Eterious, que con solo echarle un vistazo lo descartaría por completo. Es una característica propia de los Eterious, heredada de su creación hace siglos, y Seila planea que no influya en su personalidad durante su estancia en el mundo abierto con Harry. Pero aún así, el callejón Diagon era realmente hermoso y asombroso, tal como Seila acababa de pensar. Podía ver hileras de tiendas de magia a ambos lados, con un largo camino empedrado en el centro que conducía a un alto edificio blanco como la nieve al otro lado de donde estaban ella y Harry. Incluso percibía una intensa presencia mágica en el aire. ¿Qué te parece el callejón Diagon, Seila? Preguntó Harry, intrigado por la opinión de Seila, sin dejar de sonreír ampliamente. Tenía la corazonada de que le gustaría, pues podía ver el asombro, la fascinación y la admiración reflejados en sus ojos. ¿Te gusta? Seila no respondió a la pregunta al principio, pues seguía absorta contemplando el callejón Diagon desde su lugar en el arco, con los ojos aún muy abiertos, llenos de asombro, fascinación y admiración. Pero tras unos instantes, salió de su trance y se giró hacia Harry para darle su respuesta, con la voz rebosante de felicidad y alegría. Me encanta, amo Harry, es realmente precioso e impresionante. La enorme sonrisa de Harry se ensanchó aún más. Estoy completamente de acuerdo. El callejón Diagon es realmente hermoso e impresionante. El día que vine aquí por primera vez fue uno de los mejores momentos de mi vida y siempre guardaré ese recuerdo en mi corazón. Guardaré siempre en mi corazón el recuerdo de haber visto y visitado el callejón Diagon por primera vez. Este es realmente el mejor momento de mi vida. Me alegra oír eso, Seila, y tu vida será aún más maravillosa cuando visitemos diferentes lugares del mundo. Aunque aún falta bastante para que eso suceda, ya que tenemos que esperar a que termine la primera prueba y lleguen las vacaciones de invierno. No podemos salir de Hogwarts sin que yo complete la primera prueba. De lo contrario, me arrebatarán la magia para siempre. Espero que hablaras en serio cuando dijiste que mi vida sería aún mejor cuando visitemos distintos lugares del mundo, amo Harry, pensó Seila, lanzándole a Harry una mirada de advertencia disimulada. Porque quiero volver a experimentar esa inmensa felicidad y alegría de recorrer el mundo. Si me mientes, te infligiré el mayor castigo de tu vida. Entenderás por qué los Eterious son los demonios más temidos del mundo mágico.
Bien, vámonos, dijo Harry mientras cruzaba el arco y caminaba por el sendero empedrado con Sheila justo detrás. Primero nos dirigimos a Gringotts para vender el basilisco muerto y conseguir el dinero que necesitaremos para ir de compras. La venta no debería tardar mucho, ya que los empleados se toman su trabajo muy en serio. Podríamos salir en un par de minutos. ¿Y si el proceso de venta se alarga demasiado, amo Harry? Preguntó Sheila mientras caminaba junto a Harry, mirando a su alrededor las filas de diferentes tiendas mágicas. Así al menos podrás ver el interior de Gringotts y a los empleados. Ya que estamos hablando de esto, no digas ni una palabra a menos que te dé permiso. Déjame hablar a mí todo el tiempo y todo irá bien. Salto temporal. En el callejón Diagon. Con Harry y Sheila, definitivamente, las cosas no estaban bien. Lo que se suponía que iba a ser una simple visita al banco para vender una bestia mágica muerta por la enorme cantidad de galeones necesarios para adquirir los numerosos libros y otros artículos que Harry necesita para el torneo de los tres magos, se convirtió en un descubrimiento sumamente impactante, un descubrimiento que está haciendo que él y Sheila luchen por asimilar las revelaciones. Las revelaciones que Harry y Sheila aún intentaban asimilar eran las siguientes. Harry es heredero de 4 casas antiguas y nobles diferentes. Potter, Black, Peverell y Slytherin. Harry era muy rico. Harry se emancipó siendo adulto. Harry poseía numerosas habilidades mágicas con las que había nacido, pero cuya existencia desconocía hasta ahora. Estas consistían en ser un metamorfómago, tener forma de animago de budo, dominar la oglumancia y la legilimancia, ser experto en magia sin varita y controlar un elemental de hielo. Harry nunca debió haber sido criado por los Dursley, ya que había otros tutores que se encargaban de él. La revelación más aterradora y espeluznante de todas fue que Harry había albergado parte del alma de Voldemort en su cicatriz durante los últimos 13 años, después de que la maldición asesina rebotara la noche de Halloween. Esto se conoce como Horrocrux, la magia oscura más terrible de todo el mundo mágico. La razón por la que los Horrocruxes son la magia oscura más terrible de todo el mundo mágico es porque se sabe que otorgan la inmortalidad a cualquier bruja o mago, pero la única forma de conseguirla es dividiendo el alma en fragmentos y colocándolos en objetos físicos como un trofeo o un collar tras cometer un asesinato contra una persona inocente sin sentir el menor remordimiento. Si se logra, se obtiene la inmortalidad. Debido a los horribles pasos necesarios para crear Horrocruxes, que consisten en asesinar a una persona inocente sin el menor remordimiento, su creación estaba absolutamente prohibida. Cualquiera que intentara crear uno sería condenado instantáneamente al verso del Dementor o al velo de la muerte. El castigo puede ser extremadamente severo, pero es una medida drástica para asegurar que ningún mago o bruja se vuelva inmortal. De lo contrario, el caos reinaría en el mundo mágico. Volviendo al problema actual. El Horrocrux no solo impedía que Harry usara sus habilidades mágicas, ya que actuaba como un obstáculo, sino que era un milagro que no hubiera sido poseído por él. Si bien era un obstáculo, también era un depredador. Podría haber perdido su cuerpo desde niño y no habría tenido forma de recuperarlo. Habría quedado atrapado en su cuerpo poseído para siempre. Los duendes les habían contado esas revelaciones a Harry y Sheila. Entre la indiferencia al saber que Harry desconocía por completo su herencia, como sus numerosas habilidades mágicas, y la furia absoluta al descubrir el Horrocrux, se encontraban bastante sorprendidos. Aunque, poco antes, Harry se les había acercado con Sheila justo detrás y les había dicho cortésmente que planeaba vender un basilisco muerto por una gran cantidad de galeones. Tras conocer la historia de que era un Horrocrux, Harry casi suplicó a los duendes si había alguna forma de extraerlo de su cicatriz. No quería tener un fragmento del alma de Voldemort en su cabeza. La sola idea le revolvía el estómago. De no ser por Sheila, quien también se había sentido muy mal al enterarse de que era un Horrocrux, pues nunca había oído hablar de él, y que estaba a su lado ofreciéndole palabras de consuelo, se habría desmayado del susto. Por suerte, los duendes les dijeron a Harry y Sheila que había una forma de extraer el Horrocrux, para su inmenso alivio, sobre todo a Harry. Se trataba de un sencillo ritual de purificación capaz de eliminar cualquier magia oscura, incluso las más terribles y letales. Pero, por desgracia, los duendes necesitarían un día entero para prepararlo, ya que jamás se habían topado con un Horrocrux en un ser vivo. Era algo insólito y debían extremar las precauciones, pues existía la posibilidad de que Harry muriera durante el ritual. Lo mínimo que los duendes podían hacer era darles a Harry y Sheila la enorme cantidad de galeones por el basilisco muerto. El total que obtuvieron por su venta fue de 4 millones.
En ese momento, Ari y Seila estaban sentados en una mesa frente a la heladería de Florian Fortescue, en completo silencio, sin haber pedido helado. Llevaban casi 2 horas dentro de Gringotts y acababan de salir hacía un par de instantes. No se habían dirigido la palabra, absortos en asimilar las revelaciones que habían recibido, sobre todo la de los Horrocruxes. ¿Desea regresar a Hogwarts, amo Harry? Preguntó Seila en voz baja, rompiendo el silencio absoluto y apartando las revelaciones de su mente. Ya pensaría en ellas después. Quería saber qué iba a suceder ahora. No, no voy a dejar que lo que acabamos de descubrir en Gringotts arruine nuestro viaje, Seila, respondió Harry un par de instantes después. No iba a permitir que las revelaciones de Gringotts, especialmente la de los Horcrux, arruinaran su viaje con Seila al Callejón Diagon. Ya estaban allí y se iban a divertir explorando y haciendo compras. Te prometí que te llevaría a visitar otros lugares y a ver paisajes increíbles del mundo abierto, algo que no pudiste hacer siglos atrás por tu deber, y pienso cumplir esa promesa con mi vida. En los ojos de Harry ardía una pasión desbordante, haciéndolos brillar con intensidad. Hablaba en serio cuando dijo que llevaría a Seila a conocer otros lugares y a contemplar paisajes increíbles en el mundo abierto, con total honestidad y sinceridad. Tenía la intención de cumplir su promesa de una forma u otra. Si se retractaba, aunque fuera mínimamente, haría lo imposible por obtener su perdón. Harry se levantó de su asiento, rodeó la mesita para llegar hasta Seila, quien sintió un intenso rubor en las mejillas y un placentero cosquilleo recorrerle la espalda mientras contemplaba aquellos hermosos ojos verde esmeralda, brillantes y penetrantes, que resplandecían en ese momento. Harry le tendió la mano. Vamos, Seila, vamos a divertirnos en el Callejón Diagon. Tras contemplar durante unos instantes los brillantes ojos de Harry, Seila salió de su trance hipnótico, y su intenso rubor se desvaneció. Agarró con firmeza su mano antes de que él la ayudara a ponerse de pie. Bien, amo Harry, exploremos este hermoso y asombroso lugar. Dicho esto, Harry y Seila se fueron a disfrutar de su paseo por el Callejón Diagon.